Escuela Normal Oficial de León, un trabajo del curso Aprendizaje y Enseñanza de la Geografía, docente Luisa Mora García. Un escrito de José Armando Santiago Rivera. La enseñanza de la geografía en la educación media diversificada y profesional hacia una visión renovada de su práctica pedagógica desde las concepciones de los educadores. Una mala calidad de vida en nuestro vivir repercute negativamente en nuestro convivir con los educandos, degradando la calidad de las interacciones y desmejorando progresivamente la calidad de la educación. De nada sirve un buen programa educativo sin buenos maestros, pero un buen maestro puede superar las condiciones adversas a un mal programa educativo para lograr los mejores resultados de sus alumnos. Interpretado por las alumnas de la licenciatura en Educación Primaria, cuarto año, Grupo C, Guadalupe Cristina Bocanegra Pérez, Elia Jiménez Ramírez y Gema Irazú López Rocha. Capítulo 3. Para develar la enseñanza de la geografía que se desarrolla en la educación media, diversificada y profesional. Naturaleza de la investigación. El sujeto del cambio de la enseñanza de la geografía en la educación media diversificada y profesional es el educador, específicamente la experiencia obtenida en su trabajo escolar cotidiano, los conocimientos geográficos, pedagógicos y didácticos y su condición de habitante en una comunidad inmersa en el contexto del mundo global. Bajo esta orientación científica, se percibe al actor de los hechos como capaz de apreciar la realidad tal y como ella se desenvuelve, sin artificios y subterfugios, desde la perspectiva de quienes los viven con sus sucesos. En este caso, se piensa que los docentes de geografía que elaboran la educación media, diversificada y profesional, poseen conocimientos y experiencias calificadas de básicas en el conocimiento y transformación de la práctica escolar cotidiana de la enseñanza de la geografía. La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. El investigador induce las propiedades del problema estudiando a partir de la forma como se orienta e interpretan su mundo de los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina. Desde esta afirmación, el docente de geografía es un agente activo que reflexiona, participa y construye la realidad. Por consiguiente, es sujeto interviniente entre la dinámica geográfica, entendida esta como el escenario social donde él se desenvuelve habitualmente. En efecto, aborda esa realidad desde sus propios ojos, a partir de su reflexión, acción-reflexión, manifestada con sus impresiones, criterios, concepciones e ideas que suelen ser expuestas como argumentos con los cuales se explica y comprende su entorno inmediato y los cuales son validados permanentemente en la interacción habitual que desarrolla en su comunidad. Estas concepciones son construidas por el docente, obedeciendo a su interacción con la realidad geográfica donde actúa. Ambos se encuentran entrelazados en tanto que el docente, al actuar sobre el objeto, lo transforma y a la vez que se estructura a sí mismo construyendo sus propios marcos y geoestructuras interpretativas. La investigación orientó sus esfuerzos a involucrar al docente de geografía hacia el logro de las concepciones que le sirven de explicación para atender a los nuevos desafíos que se producen en el ámbito de los avances educativos, pedagógicos y didácticos originados en los cambios del presente. Esta investigación tomó en cuenta como fundamento epistemológico al reconstruccionismo. Al asumir la orientación epistemológica del reconstruccionismo social del currículo, se reinvierte en los procesos de elaboración del currículo, pues los protagonistas son los educadores y, específicamente, sus impresiones personales sobre la enseñanza geográfica. Opinan Nosenko y Formari en 1995 que la valoración de los saberes del educador tienen una significativa importancia porque ya son elaboradas en el trajinar teórico-práctico del trabajo escolar cotidiano y reflejan su condición de persona activa en los procesos de la enseñanza y el aprendizaje de la geografía. El reconstruccionismo social del currículo, desde esta perspectiva, es una alternativa metodológica que favorece construir un nuevo conocimiento sobre la enseñanza de la geografía, a la vez que reinvierte el proceso de construcción del currículo desde sus actores protagónicos fundamentales.
En la opinión de Marcelo, en 1987, a partir del enfoque reconstructivo, el docente interpreta las actividades escolares que desarrollan el trabajo escolar cotidiano y desde eso toma decisiones, reflexiona y emite juicios, tiene creencias y genera rutinas escolares sobre la práctica pedagógica y la realidad. Con este enfoque, la explicación de la enseñanza de la geografía emerge de su interpretación personal. El requerimiento de confrontar la teoría con la práctica se procura desde un nuevo contenido. Esto es exigido por la investigación, ya que se realiza una aproximación a la manera de pensar del docente de geografía sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para realizar esta investigación, se tomó en cuenta una cierta población, a lo que se refiere al conjunto completo de individuos, objetos de menciones que tienen alguna característica común, observable o un conjunto técnico de observaciones potenciales. La población estuvo constituida dentro de esta investigación por docentes de geografía que laboran en las instituciones públicas y privadas del ámbito urbano de la ciudad de San Cristóbal. Para llevar a cabo la investigación, se tuvo como prioridad la experiencia en la que los docentes facilitaron los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la geografía en la educación media, diversificada y profesional. Su selección se realizó, entre otros aspectos, porque cumplen las actividades de enseñanza, con la aplicación del mismo programa oficial de las asignaturas Geografía Económica de Venezuela y Ciencias de la Tierra, segundo año del diversificado, laboran en el mismo nivel educativo. La educación media diversificada y profesional está conformada por 5 fases. Fase 1. La recolección de información documental. Quiere decir que es el proceso inicial de la investigación que tuvo como base esencial la revisión documental y la obtención de bases teóricas imprescindibles sobre el estado actual del conocimiento con el respecto a la problemática en estudio. Esta fase demandó la visita a bibliotecas. Fase 2. La aplicación del instrumento. El estudio se apoyó en la entrevista de aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas y la realización de un taller. La entrevista, según la opinión de Briones en el año de 1987, es una conversación entre un entrevistado y una persona que responde, orientada a conseguir la información exigida. En segundo lugar, se aplicó el cuestionario. Según Ruiz, en el año de 1998, es un instrumento conformado por preguntas de naturaleza variada y expresada en diferentes formatos a los fines de las respuestas. Fase 3. La sistematización de la información. Se tomó en cuenta los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario. Esto determinó triangular información a través de los mismos momentos en que se procesó los datos, con expertos a los mismos docentes involucrados en la investigación. Lo indicado facilitó estructurar un conocimiento renovado sobre la enseñanza de la geografía en educación media diversificada y profesional. Fase 4. La invitación para participar en el taller. Esta fase se desenvolvió con una entrevista previa a los docentes de geografía que laboran en las instituciones públicas y privadas de la ciudad de San Cristóbal, mismos que dieron respuesta al cuestionario de preguntas abiertas y confrontar la alternativa sugerida por el investigador con base a las informaciones. Fase 5. La realización del taller. Esta técnica se empleó en la búsqueda de una interacción diagonal entre los docentes y el investigador y exponer los fundamentos sistematizados por el investigador con la intención de mejorar la enseñanza de la geografía dentro de la educación media diversificada y profesional desde las concepciones de los educadores. Allí, los participantes discuten e intercambian y al mismo tiempo elaboran nuevas impresiones sobre la temática que abordan. Fase 6. Elaboración del informe de la investigación. El informe resume una versión sobre el estado actual de la enseñanza geográfica en este subsistema educativo y se estructuró bajo las orientaciones que a tal fin se recomiendan los expertos y buscando contribuir a subsanar el vacío existente sobre este ámbito del conocimiento geodidáctico en la educación media diversificada y profesional. En otras palabras y en resumen, el docente es un ser capaz de leer, conocer e interpretar los contenidos geográficos para, por consiguiente, a partir de los aprendizajes esperados, competencias, pueda realizar una práctica docente de acuerdo a lo que el alumno necesita aprender. De acuerdo a cómo el docente interprete la información geográfica,
es como la dará a conocer al alumno, por lo que es importante que como maestros dominemos bien los temas y conceptos para dar una educación idónea y correcta. A partir de la práctica y enseñanza del alumno, podrá reflexionar y ser capaz de adquirir el conocimiento para la asignatura de geografía, que es lo que se quiere lograr en el alumno.